Hola a todos, hoy nos vamos a meter de lleno en una de las obras, yo diría que más impactantes del siglo XX, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y miren, esto es mucho más que un libro, es el testimonio crudo, real, de un psiquiatra que no solo sobrevivió a los campos de concentración, sino que encontró justo ahí, en el peor abismo imaginable, una verdad fundamental sobre lo que significa ser humano. A ver, para empezar a entender todo esto, tenemos que partir de una idea clave. Una que Viktor Frankl tomó de Nietzsche. La frase es potente, ¿no? Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Para Frankl, créanme, esto no era solo una frase bonita de un filósofo. No. Se convirtió en la pregunta central, la hipótesis que la vida misma lo obligó a poner a prueba en las circunstancias más brutales que uno puede imaginar. Y bueno, ¿dónde se puso a prueba esa idea? Pues en el lugar más terrible de la Tierra, los campos de concentración nazis. Pensemos en Auschwitz. De repente la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida?, dejó de ser algo, no sé, abstracto, filosófico. Se convirtió literalmente en la única herramienta que quedaba para sobrevivir al horror más puro y absoluto. Ok, ahora, para poder realmente entender el descubrimiento de Frankl, tenemos que hacer un viaje muy duro. Vamos a seguir los pasos de un prisionero y a ver cómo se llega a lo que él llamó la existencia desnuda. Es básicamente un proceso donde te van quitando pieza por pieza todo, absolutamente todo lo que te define como persona. Imaginen esto por un momento. Todo empezaba apenas al llegar. Apenas se bajaba del tren, un oficial de las SS, con un simple, frío movimiento de su dedo, decidía tu destino, izquierda o derecha, vida o muerte, trabajos forzados o la cámara de gas. Así de simple, un veredicto instantáneo. De hecho, en el tren en el que llegó Frankl, el 90% de las personas fue enviado directamente a la muerte en esas primeras horas. Impresionante. Y para los pocos que sobrevivían a esa primera selección, lo siguiente era que les quitaban el nombre. El doctor Viktor Frankl, un respetado psiquiatra, dejó de existir. En su lugar, nació el prisionero 119-104. Ese número, que muchas veces se tatuaba en la piel, era el primer paso, el más brutal quizá, en el proceso para deshumanizar a alguien. Borraban tu identidad, tu historia, tu profesión, todo. Y al final del camino, ¿qué quedaba? Pues justo eso, sin familia, sin ropa, sin posiciones, sin ni siquiera un nombre. A los prisioneros solo les quedaba eso, su existencia completamente desnuda, la vida reducida a su mínima expresión, a lo más básico y, por supuesto, lo más vulnerable. Frankl, como buen psiquiatra, observó que los prisioneros pasaban por 3 fases psicológicas muy claras. Primero, estaba el shock inicial, ¿no? La incredulidad ante tanto horror. Luego, mucho después, la tercera fase era la despersonalización, ese difícil regreso a la normalidad después de ser liberados. Pero ojo, es la segunda fase, la apatía, la que es clave, pero clave de verdad, para entender cómo se podía sobrevivir ahí dentro. Y es que esta apatía no era para nada una debilidad. Al contrario, era un mecanismo de defensa. Piénsenlo, ante una brutalidad que no para, día tras día, el prisionero desarrollaba una especie de muerte emocional. Era como si los sentimientos se apagaran, se anestesiaran. Se creaba un caparazón, una coraza, para no romperse por dentro y poder concentrar hasta la última gota de energía en una sola cosa: sobrevivir un día más. Bien, ahora llegamos al punto de quiebre, el momento crucial de toda esta historia. Es justo aquí, en medio de esa existencia desnuda y esa apatía que protegía lo poco que quedaba, donde Frankl hace el descubrimiento más profundo sobre la naturaleza humana. Y la pregunta que surge es fundamental. ¿Qué le queda a una persona cuando se lo han quitado absolutamente todo? Cuando todo lo externo ha desaparecido. ¿Hay algo que nadie te pueda arrebatar? Cuando ya no existe la libertad física, ¿queda algún tipo de libertad? Y aquí está la respuesta de Frankl. El punto clave de todo es este. Incluso en la situación más extrema, a un ser humano le queda una última libertad. Es la libertad interior, de elegir su actitud, de decidir cómo va a enfrentar ese sufrimiento. Los guardias podían controlar su cuerpo, sí, pero no su mente, no su respuesta interna. Esa era la última de las libertades humanas, y era intocable. Y Frankl no habla desde la teoría, él lo vivió.
Se cuenta a sí mismo marchando, con un frío que calaba los huesos, humillado, agotado, y para sobrevivir se refugiaba en su mundo interior. ¿Qué hacía? Mantenía conversaciones imaginarias con su esposa. Se aferraba con todas sus fuerzas a su imagen, a su recuerdo, a su amor. Y en ese acto, en ese amor, encontró una fuerza que iba más allá del dolor físico. Ahí descubrió que la salvación del hombre está en el amor, y a través del amor, que es la meta más alta a la que podemos aspirar. Ok, ahora veamos cómo toda esta experiencia tan personal, tan extrema, se convierte en una teoría, en toda una escuela de psicoterapia. Porque las ideas que Frankl ya tenía antes de la guerra, bueno, se pusieron a prueba en el peor laboratorio posible, el campo de concentración. Y de ahí, de ese crisol de sufrimiento, nació la logoterapia. Entonces, ¿qué es la logoterapia? La palabra viene del griego logos, que no significa lógica, sino sentido. Y la idea es bastante directa. Propone que la principal motivación que tenemos como seres humanos no es, como decían otros, buscar el placer o el poder. No, la fuerza más grande es la lucha por encontrarle un sentido, un propósito a nuestra propia vida. Por eso es una terapia que siempre mira hacia el futuro. Para que quede más claro, hagamos una comparación rápida. Por un lado tenemos a Freud, que decía que nuestra principal motivación es la voluntad de placer. Y Franco no es que lo negara del todo, pero decía, un momento, hay algo todavía más profundo. Y eso es la voluntad de sentido. Porque una persona es capaz de soportar casi cualquier cómo, casi cualquier sufrimiento, si tiene un porqué, si siente que todo eso tiene un propósito. Muy bien, todo esto suena muy profundo, pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo se encuentra ese famoso sentido? Y aquí llegamos a la parte más práctica. Frankl no da una receta mágica, una respuesta única para todos. Lo que hace es proponer 3 grandes caminos, 3 vías por las que podemos encontrarlo. A ver, el primer camino es bastante directo, creando algo, haciendo un trabajo que nos llene, realizando un acto con propósito. El segundo camino es a través de una experiencia. Puede ser algo tan simple como, no sé, conmoverse con la belleza de un paisaje o al encontrar a alguien y amar a esa persona. Y el tercero, y este es fundamental, es por la actitud que tomamos ante un sufrimiento que es inevitable, que no podemos cambiar. La manera, la dignidad con la que se enfrenta ese dolor puede transformar una tragedia en un verdadero triunfo humano. Y ojo, es muy importante entender esto. Frankl no glorifica el sufrimiento, para nada. Simplemente lo reconoce como algo que, nos guste o no, es parte de la vida. El verdadero desafío, la tarea que es profundamente personal, es encontrarle un sentido a ese sufrimiento. Nadie puede decirnos cuál es nuestro propósito. Esa es una búsqueda que le toca a cada uno. Y así llegamos al final de este recorrido. Y nos queda resonando esa pregunta fundamental. Lo que Frankl nos demostró, y de la forma más dura posible, es que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de un propósito puede mantener encendida la llama de lo humano. Su legado es ese, un recordatorio de que, sin importar las circunstancias, siempre, siempre nos queda la libertad de encontrar nuestro propio porqué.